¿Qué tal, amigos? Continuando entonces con nuestra serie de estudios sobre el primer libro de la Biblia, Barashit, hoy vamos a hacer referencia en nuestro estudio al versículo 3, al 4 y al 5. Recordemos que veníamos de que la fuerza, el viento de Elohim, revoloteó, observó detenidamente una situación, la situación de los dirigentes del abismo, y ahora, luego de haber hecho ese replanteamiento, Elohim comienza su tarea de reorganizar, de dar un orden provisorio al caos, a la soledad reinante en el planeta. Vamos a leer el verso 3 como lo tradujo Casiodoro de Reina. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Bien, si prestamos atención, nos encontramos aquí con una contradicción. Dice que Dios, en este día primero, o día 1, su trabajo fue el de separar la luz de las tinieblas. Si usamos el sentido común, y para este estudio nos va a ayudar mucho usarlo, ¿en qué momento están juntas las tinieblas y la luz? ¿Puede estar junta la oscuridad con la luz? Sin duda que no. Como bien lo dijo un sabio, un científico, la oscuridad es la ausencia de la luz. Por lo tanto, no pueden estar juntas. No pueden estar mezcladas como para que Dios las tenga que separar. O es luz o es oscuridad. O es de día o es de noche. Bien. Esto sería una de las tantas contradicciones que podríamos encontrar si tomamos en forma literal a estos versos. Veamos lo que dice en hebreo. En hebreo dice: Ve yomer Elohim, Behi or, Bebehi or, Bebarea Elohim et Haor Kitov. Behadvil Elohim, Bein Haor, Ubein Hahoshech, Beikra Elohim, Leor Yon, Belehoshech, Ikra Laila. Bebehi Ereb, Bebehi Boker, Yom Ehab. Eso sería lo que dice la pronunciación de las letras hebreas. Recordemos que no tomamos de un modo literal lo que nos cuentan estos versículos, sino que le buscamos la interpretación simbólica para poder lograr entender. Es lo mismo que Apocalipsis quisiéramos tomarlo en forma literal. No podríamos, porque son todos símbolos. Bien, es lo mismo que cuando Faraón en los tiempos de José, cuando buscaba la interpretación del sueño que había tenido, José hubiera tratado de interpretarlo en forma literal. No hubiera podido,
usó los símbolos. Cuando en los tiempos del profeta Daniel, si Daniel hubiera querido interpretar el sueño del rey de modo literal, no hubiera podido tampoco. Tuvo que usar el lenguaje simbólico para llegar a entender, para llegar a razonar. Por eso es que muchos no han llegado a entender lo que estos versículos de Barashit expresan o transmiten, porque lo toman de una forma literal y luego le buscan la variante científica y nos hacen una ensalada en la que terminamos sumergidos sin llegar a entender casi nada, porque nos equivocamos desde el comienzo al tomarlo de forma literal. Esto está encriptado dentro de símbolos y hay que entonces razonar, entender, conocer el significado de esos símbolos. Bien, dice que Vayomer es y dijo, lo que leemos en la traducción de Casiodoro de la Reina, y dijo, en realidad dice y pronunció, como un rey cuando pronuncia. Cuando un rey se pronuncia es como un edicto, es como una ley, es algo firme, algo de lo que no se va a volver atrás. Es la palabra de un rey, es la pronunciación de alguien con autoridad. Entonces ya no es tan solo y dijo, sino y pronunció. O sea, es una voz salida como si fuera una orden, es una voz dada con autoridad. Y pronunció Elohim, o sea, los altísimos vivientes pronunciaron, llegue a ser luz. No es que sea la luz, sino llegue a ser luz. Bebeji or, y llegó a ser luz. Bebarea, y vio Elohim et Jaor Kitó, y vio los altísimos vivientes, esa la luz era buena. Bien, entonces decimos que Elohim pronuncia que llegue a ser la luz. ¿A qué luz se refiere? ¿A la luz de los astros? ¿A qué tipo de luz? Algunos dicen era la luz de Dios, porque luego se encuentran con el problema de que, según ellos, según esta interpretación, en el día cuarto es que Dios hace el sol y la luna y las estrellas. Y si lo hace en el día cuarto, ¿qué luz era la que alumbraba en el día primero? Y como siempre, cuando no tienen una respuesta, dicen era la luz de Dios, porque Dios es luz. Bien, el que quiera quedarse con ese tipo de explicaciones, allá él. Esto es simbólico. Cuando dice luz, la palabrita hebrea es or. Luz también quiere decir claridad. Claridad también quiere decir ver, entender, razonar, tener claridad sobre algo, como si estaría iluminado. Bien que el Señor Yeshua dijo, el que anda en la noche tropieza porque no ve por dónde camina. Haciendo referencia entonces a esta luz que trae entendimiento, que nos hace ver claramente un camino, que nos hace razonar en detalle las cosas, como si estaríamos viendo a plena luz del día, no en oscuridad, no en penumbras, no en tinieblas, sino en luz, conociendo, entendiendo, usando nuestro razonamiento, captando con total claridad, sin sombra, sin oscuridad, lo que el consejo de la palabra nos transmite. Entonces se refiere a esa luz. Pronunció Elohim que lleguen a conocer, que lleguen a entender, que lleguen a darse cuenta. Y dice que llegó a ser esa claridad, se manifestó a la humanidad. Recordemos que siempre estamos hablando que el planeta ya estaba habitado, que no se comenzó
a habitar a partir de Adán y Eva, sino que antes de ellos había toda una humanidad llenando el planeta. Entonces dice que Elohim, luego de pronunciar que llegue ese conocimiento a esas personas, llega ese conocimiento. Y la palabrita hebrea, barea, vio, quiere decir razonamiento, entender. O sea, cuando yo veo, cuando yo observo, estoy entendiendo, empiezo a conocer algo en detalle, empiezo a darme cuenta cómo es esto. Antes, cuando todo estaba oscuro, no sabía, era todo igual, no distinguía lo que había dentro de la casa. Pero ahora que hay luz, empiezo a observar en detenimiento, me empiezo a dar cuenta de lo que me rodea, empiezo a darme cuenta de mi situación, de cómo estoy yo mismo. Bien, entonces dice que Elohim, los altísimos vivientes, Et Ha Or Kitov, ven que esa luz es buena. Y cuando dice Kitov, también quiere decir es justa. Esa luz es justa. O sea, trae un equilibrio, trae una justicia. Era justo, era bueno que la persona llegue a darse cuenta del porqué de su situación. Porque muchos en estos tiempos llegaron a echar la culpa a los altísimos, que por culpa de ellos llegaron a estar en esa situación. Bien, al traerles claridad sobre los acontecimientos, ellos empiezan a razonar y darse cuenta. Y ese darse cuenta para Elohim fue justo, fue bueno. Luego continúa, Behaptil, esta es una palabra que también se ha traducido como y separó. Separó Dios la luz de las tinieblas. La palabrita hebrea es Haptil, que también quiere decir diferenciar, o sea, separar, pero en el sentido de hacer una diferencia entre una cosa y otra. Diferenciar, no separar como si estarían juntas la luz de las tinieblas, sino que a partir de que se trae la luz, las tinieblas ya estaban, o sea, la ignorancia. Se trae la luz, que es el conocimiento. Ese conocimiento da como resultado una diferencia entre los que abrazan la luz, abrazan el conocimiento, y entre los que prefieren continuar en las tinieblas. Como lo habla Juan en el comienzo de su libro, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque la luz le mostraba que sus obras eran malas. Bien, esto es similar, esto es lo mismo. Se trajo la luz, el conocimiento, y esa luz hizo una diferencia entre hombres que abrazaron ese conocimiento y otros que lo rechazaron porque prefirieron continuar en medio de la ignorancia, guiados por sus líderes, conducidos por esos dirigentes al abismo, al fondo de ese abismo. Entonces diferenció Elohim entre aquellos que abrazaban la luz y aquellos que preferían seguir en tinieblas. Eso sigue ocurriendo hoy en día. Bien, entonces Elohim, Bein Ha Or, hace esa diferencia entre la luz, el resultado de la luz, y entre el resultado de las tinieblas. Ve y Kra, y llamó Elohim Le Or Yom, y llamaron los altísimos a la luz día. Elohim llama al resultado de la luz día. Y las escrituras se refieren mucho al día. Nosotros somos del día. Pablo en muchos de sus apartes menciona, nosotros no estamos en la noche para que la venida del Señor nos sorprenda. Nosotros somos del día. Somos de aquellos que tienen la luz. Somos los resultantes de esa luz manifestada. Nosotros somos los que tenemos el conocimiento, los que tenemos la luz. Justamente Yeshua nos manda a ser la luz del mundo. Y eso no quiere decir que vamos a hacer un reflector. Eso quiere decir que vamos a ser los que transmitan
el conocimiento que Elohim trajo en estos versículos del Barashit. Nosotros somos los transmisores de esa luz. Somos los que damos entendimiento de la situación en la que vive el mundo, por qué están de esa manera y cómo se puede salir por lo que se le viene al mundo en los días próximos, los acontecimientos finales. Entonces la luz es claridad, conocimiento, entendimiento, razonamiento. Y las tinieblas es ignorancia. Dice que a la empresa de la luz, por decirlo de alguna manera, se le puso un nombre, se la identificó como el día. Ojalá nosotros estemos trabajando para esta empresa, la empresa del día, en contraposición a la otra empresa. Dice, ve lejos y Kra Laila. Y a las tinieblas llamó noche. Usa de un modo simbólico, como luego ustedes mismos, usando una concordancia, busquen todos los textos referidos al día, busquen los textos referidos a la noche o a las tinieblas, y van a darse cuenta que siempre está hablando de un modo simbólico. ¿Por qué pensar que justo aquí lo va a estar haciendo en forma literal? También lo usa por medio de los símbolos que expresan una verdad tremenda. Nos está diciendo que hay dos entidades, dos empresas, la del día y la de la noche. Eso es lo que nos está contando. Y hay una diferencia. Está hecha por Elohim esa diferencia, por los altísimos vivientes. Hoy en día se sigue haciendo esa diferencia. Unos son del día, otros son de la noche. Nosotros, ¿para qué bando estamos trabajando? Termina entonces esta partecita diciendo: y fue tarde y fue mañana, día primero, Be Beji Erev, Be Beji Boker, Yom Echad. Día 1, día primero. En hebreo no se le llama lunes, martes, miércoles, todos esos son derivados de dioses romanos que a su vez fueron derivados de dioses griegos. Los nombres de los días de nuestra semana, inclusive los nombres de los meses. En hebreo es día 1, día 2, día 3, hasta llegar al día séptimo. Bien, pero esto no está refiriéndose a días de 24 horas. No está diciendo, como en algún momento alguien me dijo, se está refiriendo a días de 24 horas, por eso dice la mañana y la tarde. Y él me dijo que el sol se había creado en el cuarto. Y bien, lo que marca la noche y el día en nuestro planeta justamente es el sol. Sin el sol no podemos tener días de 24 horas con luz y oscuridad, de día y de noche, es imposible. No está refiriéndose entonces literalmente a un día, sino a un periodo de tiempo. La palabrita ion quiere decir periodo de tiempo, sin especificar la duración. Puede ser un día, pueden ser 1000, pueden ser 500, pero para entender un poquito más sobre estos días o estos periodos de tiempo, yo les invito que leamos en el libro de Daniel 9, vamos a leer el 24 y unos versículos más. 70 determinaciones están puestas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la transgresión, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión, sellar la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Pero yo quiero hacer énfasis en esta parte, en el versículo 25
Dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. La palabrita semanas ahí tendríamos que entender que está mal traducida. La palabrita que se tradujo como semanas es determinación, un decreto. 7 decretos. Podríamos trazar una línea, viajar hasta este libro de Barashit. 7. Un periodo de tiempo. Un día es un periodo de tiempo. Bien, y aquí nos está hablando de 7 determinaciones. Bien, puede estar refiriéndose a que estos 7 periodos de tiempo del primer capítulo de Barashit estén haciendo referencia a las primeras 7 determinaciones de parte de Elohim para lograr restaurar la justicia en el planeta. Entonces, este primer día, día 1, podríamos decir que es el primer decreto, la primera conjuración de parte de Elohim: traer luz en medio de las tinieblas. Y el resultado fue justo, fue lo bueno, fue lo indicado, fue lo correcto, porque muchos abrazaron esa luz, abandonando las tinieblas. Si bien hubo muchos que la rechazaron, quedándose en la oscuridad. Que el Padre diga bien de ustedes.